Jesús. Amén. Nuestro texto lema durante estos 40 días de paz, me imagino que han estado leyendo el libro, ¿cierto? Ánimo, ánimo, si alguno se atrasó, sigue adelante. Nuestro texto lema ha sido las palabras de Jesús: la paz les dejo, mi paz les doy, ¿cierto? Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da, y después agrega: no se angustien ni tengan miedo o no se acobarden, ¿ya? La paz les dejo, mi paz les doy. Hemos dicho en este tiempo que la paz del Evangelio no es ausencia de conflicto, sino que radica fundamentalmente en una relación cercana, íntima y auténtica con Jesús. Ahí radica nuestra paz, en una relación con Dios a través de Jesús, porque en su presencia podemos encontrar descanso, alivio a nuestra alma. Entonces, en la medida que estamos más cerca de Jesús, nuestro corazón va a encontrar descanso, independiente de las circunstancias, porque siempre en la vida habrá conflicto o preocupaciones o un poco de ansiedad. Pero la paz del Evangelio radica en nuestra comunión con Dios. En la medida que uno está más cerca de Dios, hablando y escuchando a Dios, obedeciendo sus palabras, nuestra alma va a encontrar mucho más quietud. ¿Le ha pasado que en la vida práctica, cuando usted ha dejado de orar, uno se coloca más ansioso? ¿Y le ha pasado que cuando uno vuelve a la vida de oración, uno vuelve más? Claro, porque Dios, la Biblia dice que Dios es príncipe de paz. Y cuando nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él, nuestro espíritu se aquieta. Muchas veces nuestro espíritu agoniza y se inquieta por falta de comunión. Y hoy día vemos a la gente con muchas actitudes violentas porque hay algo que agoniza en su alma, muere en su alma. Y eso es la falta de Dios en sus corazones. Les voy a enviar el PowerPoint. No le he traído hojas, pero lo voy a enviar el PowerPoint durante el día, para que ustedes lo tengan y lo revisen. Y el texto que hemos leído: en el mundo tendréis aflicción. Jesús es muy honesto. Jesús es muy honesto. Bastante realista es Jesús. Jesús no es ingenuo. Dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Es decir, Jesús tiene bien puestos los pies, podríamos decir, en la tierra, pero su corazón y su mirada está en el cielo. Por eso es que Él puede caminar en esperanza. Tener los pies bien puestos en la tierra y el corazón en el cielo. Eso sin duda, es un caminar inspirador. Porque si uno caminara solamente con los pies en la tierra, sin tener esperanza, la vida sería un caos. Necesitamos tener esperanza, necesitamos mirar al cielo, necesitamos poner los ojos en Jesús, donde podemos encontrar descanso. Vuelvo de nuevo al texto que me interesa mucho hoy día. Quiero animarles para que, aparte de la enseñanza, quiero ayudarles a mirar un texto. ¿Cómo se mira un texto bíblico para interpretarlo? Uno de los grandes desafíos de los maestros de la Biblia, de los maestros de la escuela dominical, de los predicadores, es tratar de leer el texto como Jesús lo leyó, es decir, darle el sentido original que tiene el texto. Eso se llama en hermenéutica exégesis, sacar el sentido original, porque muchas veces nosotros leemos textos y agregamos cosas que Jesús nunca quiso decir o que nunca quiso enseñar. Entonces es muy interesante tratar de entender lo que dice el texto, el sentido original. Y cuando Jesús dice: estas cosas les he dicho para que
en mí hayan paz, o para que en mí tengan paz. La pregunta sería, ¿qué cosas ha dicho Jesús? ¿Qué cosas ha dicho Jesús? Jesús ha dicho muchas cosas en los evangelios, pero el texto que nosotros estamos leyendo está en el evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Y aquí les traigo un ejercicio para hablar un poquito de la importancia de leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Es leer todo lo que está atrás del texto y delante del texto. Lo que rodea con texto, lo que rodea el texto. Ojo, pongan, sobre todo lo que están enseñando, lo que quieren aprender a enseñar mejor, aprender a predicar mejor. Contexto. Y aquí les traigo un ejemplo, para que podamos entender lo que es el contexto. Porque muchas veces nosotros leemos frases individuales de Jesús y no entendemos lo que está alrededor, no entendemos lo que... Es como cuando si usted le llegara una carta y le llegara con el saludo final, ¿usted entendería lo que...? No, claro. O le llegara un email o un WhatsApp con un saludo final, sin ningún mensaje. Entonces, yo traje esta ilustración. Esto es como complete la oración. Dice, y ahí puntos suspensivos para que usted se imagine lo que podría ser esta frase o este párrafo. Dice, lamento tanto no poder ir al... Agrego lo que usted estime conveniente. Hoy, porque a quien tanto quería. ¿Qué podría decir? Yo creo que aquí hay innumerables respuestas. Por ejemplo, usted podría decir, lamento tanto, no puedo ir al culto, podría ser, pero podría ser otra cosa también, ¿o no? Porque es una frase. Es una frase. Al colegio, y hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo sueño, ¿por qué? ¿Por qué podría ser? Porque tengo sueño, ¿por qué? Porque está enfermo. ¿A quien tanto quería? ¿Ya? Entonces, una frase así podría ser bastante confusa, ¿cierto? Bueno, durante la semana le voy a mandar un video que mandó el hermano Pablo, me mandó, y ahí sale varios pretextos de por qué uno no quiere ir al culto. Pero miren, esa es como una ilustración para entender que es necesario entender el contexto, porque si no entendemos el contexto, muchas veces esos párrafos nos alcanzan a llenar y decimos cosas que no la Biblia no dice. Eso se llama eisegesis, agregar cosas que el texto nunca ha querido decir. Mira, cuando yo escribía estas palabras decía esto. Estaba pensando en esto. Lamento tanto no poder ir al culto hoy porque se murió mi abuelita, a quien tanto quería. Es posible que usted pensó otra cosa muy distinta, ¿no? ¿Cierto? Exacto. No todos tenemos la misma percepción. Y el tema es que muchas veces nosotros leemos la Biblia y la leemos con nuestra propia, ¿cierto? Y es subjetivo. Pero para leer bien la Biblia hay que mirar el texto y su contexto. ¿Ah? Es decir, mirar lo que está atrás y lo que sigue. Y en esta lógica, la pregunta sería, ¿qué está diciendo Jesús? Cuando dice, en el mundo ustedes tendrán aflicciones o van a sufrir. Y después dice, pero anímense, yo he vencido el mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Antes dice el texto, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. Y después dice, en este mundo tendrán aflicciones. Les he dicho estas cosas. La pregunta es, ¿qué ha dicho Jesús antes? Cuando uno mira el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 13 al 16, Jesús ha dicho muchas cosas. Y después él concluye, está como concluyendo en esto. Le he dicho estas cosas para que en mí haya paz. La pregunta es, ¿qué ha dicho Jesús antes? ¿Qué ha dicho Jesús antes y después de esta frase? Encontrar paz en medio de la aflicción no es fácil. No es una receta mágica. No es algo que uno se toma una píldora y encuentra paz. Así no funciona el Evangelio. El Evangelio es mucho más profundo.
el Evangelio tiene mucho más razones, tiene mucho más raíces. Y esas raíces están en ese diálogo donde Jesús promete varios elementos que son relevantes. Y está en ese diálogo el capítulo 13 al 16 del libro de Juan. Y lo primero que quiero decir al mirar estos textos, lo primero que Jesús está diciendo en este deseo de traer quietud a sus discípulos es que no tengan miedo a la soledad. Cuando Jesús está hablando que en el mundo van a tener aflicciones, pero en Él pueden encontrar descanso o alivio o paz, Él está hablando de que tienen que no tener miedo a la soledad. Uno de los textos que está en el libro de Juan, capítulo 14, dentro de este diálogo, porque al final del capítulo 13 hasta el capítulo 16 es un diálogo que Jesús sostiene con sus discípulos antes de ir a la cruz. Él está a punto de ir a la cruz y tiene este diálogo bastante extenso. Es una oportunidad para animar, para fortalecer, para instruir a sus discípulos. Y la primera cosa que Jesús les dice, que no tengan miedo a estar solos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que Él iba a tener que irse, que Él iba a morir. Y Él dijo, esta frase dice, no los dejaré huérfanos, dice. Vendré a vosotros. Se refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo no los dejaré huérfanos? Porque muchos de sus discípulos estaban pensando esto, que iban a quedar bastante solos. Jesús iba a morir y lo había dicho al menos 3 veces. Los evangelios muestran que Jesús estaba diciendo en el camino a Jerusalén que Él iba a morir de una manera trágica. Entonces, en el grupo de discípulos y discípulas de Jesús, no formales, pero había mujeres alrededor de Jesús también, que eran sus discípulas, había una sensación de miedo, de temor, de incertidumbre. Muchos estaban pensando, ¿qué va a pasar después de que Jesús muera? Ver a Jesús ya morir es trágico. Se está yendo nuestro maestro, nuestro amigo. Y estaban empezándose a sentir huérfanos. Perder a un ser querido es trágico, ¿no? Y ese sentido estaban los discípulos, estaban sintiéndose tristes, porque uno de sus amigos más queridos, su maestro, que tenía un sueño, el sueño de que Dios reinara en las vidas de las personas, en la sociedad, se estaba yendo, se estaba despidiendo, estaba diciendo adiós. Y Él les dice, no tengan miedo a quedar solos. Yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Y Él les habla acerca de la promesa en ese texto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá a ustedes y morará en ustedes. Estos son diálogos de ánimo. Jesús está animando mucho a sus discípulos. Cuando estaba preparando estaba escribiendo durante la semana, pero especialmente ayer cuando estaba preparando este PowerPoint, me impactó mucho esta imagen de no te voy a dejar huérfano. Fue muy impactante. Porque muchas veces nosotros nos podemos sentir huérfanos y no necesariamente porque hemos perdido a nuestros padres. Algunas veces también puede ser por eso. Pero hay mucha gente que hoy día se siente sola. El sentirse huérfano es sentirse solo o sola. Sentirse que nadie te entiende, no te comprenden. Es sentirse enfermo y sentir que las personas que están en el alrededor, en vez de ayudarte, te juzgan. El sentir que estás viviendo un problema personal, matrimonial o un duelo, y en vez de sentirse contenido, ayudado por los demás, muchas veces hay juicio y hay frases que a uno lo hacen sentirse huérfano. No necesariamente una persona que ha perdido un ser querido relevante en su vida, como es papá o mamá, se siente sola. Hay mucha gente que hoy día se siente sola y mastica sus propios dolores para sí. Y su corazón
está bastante abrumado. Me gustó mucho esa imagen como de Jesús abrazando a una persona. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Esa es una de las verdades de este cuando dice, van a tener ustedes aflicciones, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a caminar con ustedes. Por eso podrán tener paz, porque yo voy a caminar con ustedes. Otro elemento muy importante está en el capítulo 15. La idea es, no solamente no lo voy a dejar solo, sino que el desafío es caminemos juntos. Caminemos juntos. ¿Y qué dice el texto en Juan capítulo 15, verso 5? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y agrega Jesús, el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. Caminemos juntos. Jesús no solamente está diciendo, tranquilo, yo voy a estar con ustedes, no van a quedar solos, no van a quedar huérfanos, sino les plantea un desafío. Caminemos juntos, caminemos unidos, ¿cierto? Como la uva está en el pámpano y el pámpano está en el tronco, así es. Es muy lindo cuando uno recuerda esta imagen de la vid, porque la vid, ¿de dónde toma la fuerza? Bueno, del sol un poco, pero la idea acá que toma la fuerza de las raíces, ¿cierto? Y la idea es que como que Dios es como el tronco y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas que toman la vida y la fuerza de las raíces, que toman la vida y la fuerza de Dios. Y dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Por qué hay tanto vacío hoy día? ¿Te has sentido algunos días vacío? ¿Te has sentido algún día, te has levantado y has dicho, no tiene sentido mi vida? O cuando uno dice, se levanta con el pie izquierdo, dice, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué será de mi vida? Incluso en esta etapa del nido vacío, ¿no? Que algunos de ustedes están viviendo, uno dice, bueno, he trabajado y he dado todo mi esfuerzo para criar, para formar. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué será de mi vida? O cuando algunas veces uno es joven y dice, ya sueño con que me vaya bien en la universidad. Y bueno, y sale de la universidad y dice, ¿qué viene ahora? Bueno, viene a trabajar. Y cuando uno tiene trabajo y después, ¿qué viene ahora? Me voy a casar. Y esos son importantes. Pero uno va descubriendo en la vida que el logro más importante es tener comunión con Dios. Lo demás, sí es importante, es una añadidura importante, relevante. Pero tú puedes hacer todo lo demás y vivir vacío, sin sentido. Porque la medida que nosotros estemos cerca de Dios, solamente podremos descubrir esa paz verdadera. Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Piensa un poquito en esta idea de que ¿cuándo hemos tomado las más malas decisiones? ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Lejos de Dios. Y Dios nos ha dado esa capacidad de escoger. Dios nos ama y nos dio esa capacidad de escoger. Nosotros no somos marionetas, no somos marionetas. Dios no es que nos anda controlando como títeres. Dios nos ama y nos ha dado el don de la libertad, pero muchas veces nosotros abusamos de nuestra libertad y nos rebelamos contra Dios, contra nuestros padres, contra el sistema muchas veces.
en el sentido equivocado. Porque una persona que está en la intimidad con Dios, en la cercanía, va a escuchar a Dios. Y Dios es un papá bueno, que siempre nos va a guiar por sendas, dice el texto, de justicia, por amor de su nombre. No porque nosotros lo merezcamos, sino por su gracia. Pero esa gracia se va a derramar en la medida que nosotros estemos atentos para escuchar a Dios. Hace unos días atrás estábamos hablando con una niña de otra iglesia, porque eso es lo lindo de ser pastor, al menos bautista. El pastor bautista no es solamente pastor de una iglesia local, es pastor para toda la obra. Hay hermanos que de otra iglesia a mí me consideran su pastor, no son miembros de la iglesia, no diezman en esta iglesia, pero son miembros de otra iglesia. Y algunas veces van a nuestras casas y nos cuentan su historia. Y tratamos de acoger, de amarle. Y una hermana decía, joven, que nos visitó hace unos días en nuestra casa y estuvimos haciendo consejería hasta tarde. Hasta como a las 1:30 de la mañana estuvimos hablando. Nos decía, me cuesta entender a Dios como habla a Dios. Me cuesta entender. ¿A quién no le cuesta entender? Todos nos cuesta entender a Dios, no es fácil entenderlo. Pero Dios es como papá, Dios es papá. La imagen de Dios como papá. Y siempre uno tiene que entender que Dios como papá siempre va a querer lo mejor para uno. Y Dios también educa y forma como habla un papá y una mamá. Usted cuando educa, ¿siempre usa las palabras? Posiblemente, en gran momento. Pero algunas veces usted usa las miradas, ¿sí o no? O repite algunas frases. Yo estoy seguro que algunas veces usted mira a sus hijos y con su mirada le está diciendo algo. Con su mirada le está diciendo, no estoy de acuerdo. ¿De nuevo estás haciendo lo mismo? Porque estamos hablando corporalmente, ¿cierto? No solamente hablamos con lenguaje verbal, sino de manera corporal. Dios es papá. Y Dios algunas veces te abraza a través de otras personas, te sonríe a través de otras personas, te habla fundamentalmente por la Escritura, te habla a través de las circunstancias. Cuando amanece y hay un sol lindo, porque Dios está diciendo que te ama y te quiere dar calor ese día. Cuando amanece y está lloviendo es porque quiere regar la tierra para que pueda florecer y en tu casa hayan flores, los que tienen flores. Dios es papá. Y nos cuesta entender muchas veces la voluntad de Dios. Pero en la medida que nosotros conocemos el corazón de Dios, entenderemos su voluntad. Caminemos juntos. Caminemos unidos. Porque ustedes sin mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Y Pablo dice, Pablo tratándose de esforzar en tener comunión con Dios, dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? En Cristo, en Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Y Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada sin mí. Claro, es así. Cuando estamos con Dios lo podemos hacer todo. Cuando estamos sin Dios, nada resulta. Nada resulta. Y nuestros corazones se van volviendo vacíos y secos. Toda la vida pasamos por momentos, la vida espiritual, ¿o no? Algunas veces estamos en primavera, algunas veces también estamos en otoño y algunas veces estamos en sequía. Estamos en invierno, con momentos grises. Eso es la vida, es así la vida. Pero cuando uno viene a vivir o vive días grises, en la medida que uno está más cerca de Dios va a encontrar descanso para el alma. Lo otro que Jesús trata de decir dentro del contexto es: vive con valentía y no como víctima. ¿Por qué digo eso? Porque el texto dice: si el mundo los odia,
recuerden que a mí me dio primero. En el capítulo que estamos citando, en el capítulo 16, habla de que iban a ser maldecidos, que iban a ser expulsados. Está pensando lo que Jesús le está anticipando, lo que iban a vivir después de su muerte. Ustedes van a ser expulsados de la sinagoga. Y no solamente de la sinagoga, sino de sus familias. Pero vivan con valentía. Yo estoy con ustedes, no como víctimas. No se victimicen. Vivan con fortaleza, con valentía. Porque nosotros muchas veces vivimos como víctimas. Es como que la vida se dio así. No, Dios te ha dado la sabiduría para enfrentar la vida con valentía, con fortaleza, para tomar decisiones que bendigan tu vida y tu familia. Ser cristiano no es fácil. Y en el tiempo de Jesús, por supuesto, no fue nada fácil. Seguir a Jesús era un alto desafío en aquel tiempo. Los costos iban a ser altos, iban a ser aborrecidos, perseguidos, expulsados de su familia social y de fe. Incluso algunos iban a ser asesinados, dice el texto, en el nombre de Dios. Los discípulos habían visto en Jesús estos mismos elementos. A Jesús lo aborrecieron, lo rechazaron, hablaron mal de él. Pero Jesús nunca luchó con las armas humanas. Él luchó con las armas de la fe. ¿Cuáles son las armas de la fe? La compasión, la verdad, la bondad. Por eso que Pablo dice después, interpretando a Jesús, que el mal no se vence con el mal, sino que se vence con el bien. Y cuando te juntes con alguien y dice, y si te hace mal y tú le haces bien, amontonarás ascuas en su... Es decir, harás que su rostro se vuelva rojo, se avergonzará. ¿Has pasado eso? De que alguien te ha hecho mal y tú le has devuelto con bien y ha hecho que el otro se avergüence. Jesús siempre devolvió con el bien. Pero el bien va unido también a la verdad, a la justicia. Porque Jesús fue profeta de la verdad, profeta de la justicia. Jesús fue subversivo. No fue simplemente una persona que toleró todo. Jesús fue una persona que dijo la verdad. Pero esa verdad estaba respaldada también por su vida. Una vida consecuente. Una de las cosas que más Jesús aborrecía en la gente era la hipocresía y la mentira. Porque la mentira, según Jesús, te lleva al infierno. La mentira te lleva al infierno. Claro, ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús. Si ustedes me hubieran conocido, le dijo a los religiosos, andarían en mis palabras. Pero ustedes son hijos del diablo, dijo. Porque la mentira te lleva al infierno si no te arrepientes. Alguien que vive una doble vida de mentira no tiene un buen destino. Jesús es Dios de la verdad. Jesús caminó en la verdad y la vida. Jesús vivió una vida buena y esa vida buena fue profética también para los demás. Jesús nunca se quedó callado frente a la injusticia. Él tuvo una resistencia pacífica. Me gustaría seguir hablando, pero siento que ya estamos... Hay varios textos donde Jesús muestra una resistencia pacífica. ¿Han escuchado ese texto? Dice, segunda milla. Lleva la carga por segunda milla. Cuando uno lee ese texto pensando en los elementos culturales que significa eso, era una protesta de Jesús. No era simplemente llevar una carga 1 kilómetro más, sino que ese kilómetro era una denuncia profética frente a la injusticia que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los romanos, los soldados romanos, obligaban a cualquier judío a llevar una carga, pero tenían que llevarla 1 milla, es decir, 1 kilómetro. Estaba prohibido
que ese soldado obligara a alguien a llevar una segunda milla. Si lo encontraban haciendo eso, podía ser arrestado. Estaba prohibido hacer eso. Y Jesús dijo, carguen la segunda milla. Es decir, no por obligación, sino por una decisión personal, para exponer incluso a la vergüenza a esos soldados que podrían haber sido condenados al tomar esa decisión de obligarlos. Y Jesús dice, toma la iniciativa y demuéstrenle con valor, con valentía, que ustedes no viven bajo la humillación, sino bajo la libre elección de escoger por el bien. No de escoger por la rabia ni el rencor, sino que escoger por el bien, pero escoger también por la libertad, escoger por la verdad, escoger por la justicia. Llevar la segunda milla. Yo he conocido gente aquí y fuera de la iglesia que llega a la segunda, tercera, cuarta, quinta milla, hasta la 9ª milla, y yo me saco el sombrero frente a ellos. La segunda milla. Es decir, vivir la vida con valentía, sin atemorizarse, con la valentía de que estamos haciendo lo correcto, que estamos luchando, que hemos escogido las batallas correctas para seguir adelante, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestro matrimonio, para bendecir nuestra iglesia. Escoger la segunda milla. Lo que decía el texto ayer. Decía que si tú vienes a dejar la ofrenda en el altar y te das cuenta que tienes algo, que otro tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda y anda a reconciliarte. Toma la iniciativa para reconciliarte. El evangelio es provocativo. El evangelio nosotros muchas veces lo hemos visto como algo lindo, como un discurso, pero el evangelio es revolución. El sentido de Jesús de formar este movimiento, porque Jesús nunca quiso formar una iglesia institucional. Jesús quiso formar un movimiento de discípulas de Jesús, que llevaran con pasión esta revolución al mundo, que en el poder del amor es posible cambiar el mundo. No en el poder de la opresión, de la violencia, porque la opresión, la violencia no son parte del reino de Dios. Son parte de las tinieblas. Jesús planteó una revolución desde el amor, desde la justicia, desde la compasión. ¿Sabe que una de las cosas terribles que cuando nosotros caemos en este tema del odio, de la rabia, del enojo? Hay una frase que dice que muchas veces los que odian terminan pareciéndose a lo que creen o a lo que odian. Sí, muchas veces, ¿no? Cuando hay cosas que no son resueltas, nos terminamos pareciendo a eso. El que odia se transforma o se parece mucho al objeto que odia. Jesús nos enseña un camino de la paz y algunas veces el camino va a costar la vida, no va a ser sencillo. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Y algunas veces nosotros estamos vivitos, nosotros, ¿no? Vive nuestra propia carne, ¿no? Dice Cristo, yo no vivo, dice Pablo, yo estoy muerto. Es decir, muerto, estoy renunciando a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cristo vive en mí. Cuando pensaba en esto de la valentía, hay un verso en el libro de Isaías que Jesús lo cumplió a cabalidad. Cuando una vez un maestro estaba enseñando, me acuerdo cuando estaba haciendo mi licenciatura, y nos estaba enseñando el libro de Isaías, y estaba hablando justamente del dolor, del sufrimiento, de enfrentar el dolor no como víctima, sino como con una actitud valiente, de un guerrero. Puso este
esta idea de Jesús en el libro de Isaías. Dice, por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. La clave de ese texto es pedernal. Bueno, pero ¿qué es lo que es un pedernal? ¿Cierto? Un pedernal es un mineral, es una piedra finalmente. En la antigüedad se hacían ciertas herramientas y en la punta se colocaba esta piedra. Hacían cuchillos o algunas veces hachas, porque el pedernal era una piedra dura, firme, que no se quebraba fácilmente. Era como hierro. Por eso lo que dice el texto, dice, por eso endurecí mi rostro como pedernal. ¿Qué está diciendo? En dicho chileno, puse, ¿cómo dice? ¿Pecho a las balas? Pecho a las balas. Frente al conflicto, no me atemoricé. Viene el conflicto, me mantengo firme. No me atemorizo, sino que lo enfrento con valentía. Eso es lo que hizo Jesús. Endurecí mi rostro como pedernal. Enfrenté la batalla con valentía. Como alguien diría, no arrugué, sino que me puse firme. No me desmayé. Me puse como valiente. Endurecí mi rostro. Viene la batalla y peleo la batalla hasta que triunfo y salgo victorioso. No me desarmo, no tengo miedo, sino que enfrento las circunstancias con valentía. Endurecí mi rostro como pedernal. Así fue Jesús. Jesús subió a la cruz, pero subió como un valiente, entendiendo que iba a pasar. Muchas veces en el dolor nosotros nos volvemos demasiado frágiles. Y en Jesús aprendemos la valentía. Más de alguna vez ha tocado o lo tocará poner su rostro como pedernal. Pero hay que hacerlo. Porque la vida continúa y el Señor está con nosotros. Resumiendo este texto, yo le he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo que Jesús estaba tratando de decir, leyendo el contexto, estaba diciendo eso. No tengan miedo. No tengan miedo a la soledad. No estás solo, no estás sola. No eres huérfano, yo estoy contigo. Caminemos unidos, construyamos una relación para que puedas encontrar paz. Hay que construir una relación, hay que crecer en la vid. Paz no es algo mágico, se construye una relación con Dios. Y a medida que estamos cerca de Dios, podremos encontrar descanso. Si tú estás lejos de Dios, puedes estar en la iglesia, pero uno puede estar lejos de Dios igual. Si tú estás lejos de Dios, no vas a encontrar nunca el descanso para tu alma. Si estás cerca de Él, vas a encontrar alivio, descanso. Caminemos unidos, dice Jesús. Camina unido para que puedas experimentar en tu vida esa savia, ese poder del Espíritu Santo que fluye con ánimo, con alegría. Pero también sé valiente. No camines como víctima. Vendrán momentos difíciles. Vas a ser aborrecido. La gente no cristiana va a hablar mal de ti. Va a manifestarte que eres un retrógrado por lo que crees, por lo que piensas. Pero pon tu rostro como pedernal. Mantente firme en tus convicciones. Porque el Señor camina contigo. Eso es lo que quiso decir Jesús. En el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero no estarán solos. Confíe, yo soy un vencedor. Si Jesús ha vencido, Él nos ha dado el poder para vencer. Le invito a ponerse en pie. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por tus palabras que traen aliento, edifican nuestra alma, nuestra vida. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús,
que si alguno de nosotros en este tiempo se ha sentido huérfano, se ha sentido solo, que quizás no ha encontrado con quién hablar sus problemas, sus necesidades, que como papá le vuelvas a recordar a su mente, a su corazón, de que no estás solo, sino que tú estás con él. Pero tú deseas que caminemos juntos. Quizás si alguien está aquí y tiene una vida religiosa simplemente, ciertas prácticas, ciertos ritos, pero está lejos de ti, te pido que un toque de tu amor, de tu gracia, le inspire a caminar junto a ti. Nos inspires a caminar junto a ti, tras tus pasos, unido a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto. Gracias porque la paz radica en la comunión contigo. Cuando estamos cerca de ti, hay mucha quietud, hay descanso, porque tú tienes el control de nuestra historia personal, familiar. Pero gracias porque también nos enseñas a ser valientes, a no ser cobardes, sino que ser valientes, enfrentar la vida con valentía, poner nuestro rostro como pedernal, duro, luchar frente a las batallas, pelear las batallas, Señor, que corresponden y triunfar en tu nombre. Porque como dice Pablo, que muchas veces colocó su rostro como pedernal firme en el dolor y la tristeza. Incluso su muerte fue trágica, pero él decidió morir por la causa más noble, morir por Jesús. Él colocó su rostro como pedernal, con firmeza, fue valiente. Ayúdanos, Señor, a nosotros. Nos cuesta ser valientes en el dolor, nos cuesta ser valientes y muchas veces nos atemorizamos, nos llenamos de miedo, de historia, de culpa. Ayúdanos a ser valientes para hacer el bien, para hacer lo correcto, Señor. Y te pedimos que cuando no hemos hecho lo correcto, que tú nos perdones y nos ayudes a caminar junto a ti. Gracias, Señor. Porque en el mundo ustedes van a tener aflicciones, dolores, pero confíen, yo he vencido el mundo. No tengan miedo, yo he vencido el mundo. Gracias, Señor. Pido que esa paz, de esa paz que hemos estado hablando durante este tiempo, hoy día podamos sentirla en nuestro corazón. Y podamos sentir un destello de esa paz que nos conquiste para ir tras tus pasos. Porque tú deseas todos los días que podamos tener un culto donde podamos escucharte, amarte, en nuestro hogar, en el camino. Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro.